Hola, nos encontramos nuevamente para revisar otra materia. Esta materia es factoring. Factoring con recursos, sin recursos. El factoring es una forma de financiamiento porque transforma recursos que no están líquidos inmediatamente en dinero líquido. ¿Ya? Entonces vamos a ver en qué consiste esta operación. Ya, veamos un poco lejos. Vamos a revisar desde acá. Bueno, les decía que tenemos dos tipos de factoring. Uno es el esquema de factoring con recurso. ¿Qué significa eso? Con deuda. Significa que el factor, que es quien transforma en líquido esos valores no líquidos que nos entrega el cliente, ¿ya? Pero que finalmente debe pagar el deudor, que es el comprador del cliente del factor, tenemos que no corre riesgos. Y entonces dice, ok, yo recibo los documentos, le doy dinero, obviamente me doy dinero porque si no, no sería negocio, le cobro las comisiones y los costos correspondientes y yo recibo el pago por el total que usted me ha entregado de documentos. Por ejemplo, son facturas, son letras hipotecarias, ya son fondos mutuos, lo que sea. Le dice, le le pago por ello, ¿ya? Y le pago menos. Cuando venzan los documentos, el deudor me los tiene que pagar, o se los paga usted y usted me los paga a mí. Cualquier figura. Pero lo importante es que el factor no corre riesgo porque nunca va a perder. Siempre va a poder cobrar. A diferencia del otro, es que sin recursos, y ya lo vamos a ver. Una cosa clave que tienen que recordar es cuando se habla de factoring con recurso o con deuda o con obligación, significa que hay que reconocer un pasivo, que la empresa cliente que está haciendo el reconocimiento tiene que reconocer un pasivo, una cuenta por pagar por factoring. ¿Ya? Entonces, ¿qué consiste? El comprador, que es el cliente de esta empresa que regularmente le vende, tenemos el comprador y el vendedor. El vendedor emite, digamos, tiene documentos por cobrar y hay distintos plazos y ahora necesita dinero. Entonces, ¿qué hace? El comprador adquirió productos, el cliente vendedor se dio las facturas sin cobrar al factor. O sea, las facturas que están pendientes de cobro se las cede al factor. El factor le paga el valor de la factura menos un porcentaje, que eso sería el interés que él gana, las comisiones, por ejemplo, por cobranza, los costos administrativos, ¿verdad? Costos de tramitación. El deudor, al vencimiento del plazo, le paga la factura al factor, ya sea directamente o a través del cliente. Y en caso de no pago, aquí atención, por eso es con recurso, por eso es con deuda. El cliente se debe hacer responsable y debe devolverle el dinero al factor. O sea, el factor nunca pierde. ¿Qué pasa cuando es sin recurso, sin deuda? En ese caso, el factor asume riesgos fuertes y es que le va a hacer líquido documentos, pero atención, como no tiene como en el anterior que tiene una certidumbre que le van a pagar, aquí nadie le va a pagar. Si no le paga el deudor, el cliente no está obligado a pagar. En el con deuda, con recurso, el cliente estaba siempre obligado a pagarle al factor aunque el deudor no cumpliera. Aquí, si el deudor no cumple, el riesgo es del factor, porque no le puede cobrar al cliente. Entonces, ¿qué hace? No le pasa dinero por todo el paquete de documentos que le entrega. ¿Ya? Y aparece el concepto de retención. Supongamos, le trae documentos por 5 millones y el factor le dice el 20%
va a ser retención. ¿Qué significa eso? Que se va a quedar con 1 millón, igual lo va a gestionar, igual lo va a cobrar si es el caso, ¿ya? Pero en caso que el deudor no pague sobre los otros 4 millones, que sobre eso le va a anticipar dinero, sobre eso le va a pagar, le va a hacer un monto líquido, entonces se va a cobrar del otro millón. ¿De acuerdo? Porque hablamos que eran 5 millones, era el 20%, era 1 millón que retenía, pasaba dinero sobre 4. ¿Estamos? Entonces el comprador adquiere productos al vendedor, el cliente, vendedor, cede las facturas al factor y dice, el factor paga el valor de la factura menos un descuento. Además, parte del valor de la factura es retenido por el factor como medida de resguardo en caso que no pague el deudor. Lo mismo que yo le estaba describiendo. ¿De acuerdo? Pero no le pasa dinero por sobre todo el paquete que le manda. Hay una cantidad que la retiene. El deudor, al vencimiento del plazo, paga el total de la factura al factor. ¿Qué tendría que hacer el factor si ha podido cobrar el total de los 4 millones? Devolver el millón. Devolver el millón que ha quedado retenido. Entonces lo cobra, por eso cobra comisión, porque lo cobra, lo gestiona, ¿verdad? Y dice que el factor devuelve el monto retenido, sin embargo, en caso de no pago, ya por parte del deudor, el cliente no es responsable, no está obligado a pagarle. Por eso no hay una cuenta por pagar. Pero el factor sí se queda con parte de ese activo. Ahora vamos a ver cómo se contabiliza. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí hay una definición de factoring que dice que es una alternativa que permite disponer anticipadamente de las cuentas por cobrar. Mediante el contrato de factoring, la empresa de factoring financiero pacta con el cliente en adquirir derechos de crédito que éste tenga a su favor, son las cuentas por cobrar, por un precio determinado, ya sea que esté en moneda nacional o extranjera. De esta manera, con esta operación, la empresa de factoring le ofrece liquidez a sus clientes, que en este caso son los vendedores. ¿De acuerdo? Entonces hace efectiva la posibilidad que dispongan de dinero antes que venzan los documentos, o sea, de inmediato. Bueno, ¿qué son los participantes? La empresa de factoraje, que llamaremos el factor, ¿ya? El cliente, que sería en este caso el vendedor, y el deudor, que es el comprador, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Les decía que había distintos tipos de factoring. Según el riesgo, el traspaso del riesgo, tenemos el que estábamos hablando, con recursos, con deuda. El riesgo de no pago lo asume el cliente, por eso existe una cuenta de pasivo. Sin recursos, sin deuda, el riesgo de no pago es asumido por el factor. No existe una cuenta de pasivo. Otra modalidad es con notificación o sin notificación. ¿Qué implica esto? Con notificación, los clientes envían el documento con una cláusula que notifica a los deudores que el factor puede liberar el pago. Ya, o sea que le tienen que pagar al factor. Sin notificación, el deudor no sabe la relación de factoring y le va a pagar igual al vendedor. ¿Ya? Recuerden que el otro es el riesgo respecto a si no paga ya el deudor. Y según otro tipo de servicios, también tenemos otro tipo de factoring. Bueno, ventajas que tiene la liquidez, la cobranza la hace un tercero, hay menos costos de cobranza, nos genera endeudamiento, así como un préstamo, ya como que fuiste a pedir plata prestada. Aquí lo que nace con recursos, con obligaciones, refleja la obligación que tiene la empresa, en este caso el vendedor, el cliente del factoring, de tener que, ¿verdad? Va a tener que tener, ¿verdad? Respecto al endeudamiento. Tiene una obligación. Tiene la obligación de responder en el caso que el deudor no lo haga. Pero eso es todo, ¿ah? Eso es todo. No es un préstamo, no ha pedido un préstamo, no un crédito. Bueno, ¿cuáles son las desventajas? La tasa de interés más alta. También hay
puede pasar de que hay pérdida de privacidad de información, por ejemplo. Así es que esa es la razón. Vamos entonces a revisar de nuevo el esquema de factoring con recurso con deuda. Recuerden que el factor, si recibe un paquete de 5 millones de cuentas por cobrar, va a adelantar, anticipar, hacer líquido sobre ese monto, sobre 5 millones. Y va a descontar lo que son los costos que él cobra, que son intereses, están los costos de administración, de gestión, y también, como son, digamos, estaría el caso de lo que señalamos aquí, la tasa de interés, los gastos notariales, la comisión del factor. La comisión es muy importante. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, el comprador, en el caso con recursos, ya sabemos, le van a adelantar dinero sobre el total de las facturas que ha mandado, descontando esos costos que señalábamos. Y en este caso, si no paga el deudor, el cliente está obligado a pagarle al factor. Por eso es que aparece una cuenta por pagar. ¿Qué pasa si es sin recursos, sin deuda? En ese caso, el cliente entrega 5 millones en documento, pero solamente le van a pasar dinero o le van a hacer una liquidación sobre, por ejemplo, 4 millones. ¿Qué pasa con el millón restante? En caso que todos los deudores paguen, el factor lo cobra, aplica una comisión de cobranza, obviamente, y termina, digamos, o cobrándose de ese monto o devolviéndoselo a la empresa. Si pagan todo, le tiene que devolver ese monto que retuvo, esa retención. Si no, tienen que esa retención desde ella cobrarse. Y esto le rebaja, ¿verdad? El riesgo, le rebaja la pérdida que tendría, porque recuerden que aquí el cliente no está obligado a pagarle al factor. Eso es lo importante. Estamos hablando de este cliente, ¿eh? Del que le mandó los documentos al factor. Ya. ¿Cuáles son los costos asociados de cualquier factoring? Ya sean factoring con recursos, sin recursos, hay una tasa de interés, que al principio hablamos de una tasa de interés nominal, luego vamos a hablar de la tasa de interés efectiva, que es la tasa de interés real que finalmente cobra la entidad, donde se consideran la comisión del factoring, ya vamos a ver cuál, es siempre sobre el monto financiado, es la comisión del factoring sobre el monto financiado. Si financió 5 millones, ya, que es con deuda, la comisión total es costo para calcular la TIE. Si estuviéramos en uno sin recurso, ya, o sea, sin obligación, le van a pasar plata sobre 4 millones y el millón nada. Por lo tanto, la comisión que pasa a ser parte de la TIE, parte del costo de financiamiento, va a ser la parte de 4 millones. Del otro millón también hay comisión, pero esa comisión va a ser gasto financiero del periodo, nunca costo de financiamiento del monto recibido. Y los gastos notariales, que a veces los ponemos, otras veces no, son cargos fijos por cada operación que se derivan, ¿verdad?, de los aspectos administrativos y legales de las operaciones. Y aparece un impuesto. ¿Cuál es el impuesto? El IVA asociado a la operación. La ley de impuestos a la venta y servicios señala de que los intereses financieros, ojo, los intereses financieros no devengan IVA. Sin embargo, las comisiones, sean sobre el monto financiado o el monto no financiado, devengan IVA. Recuerden que la diferencia es que la comisión sobre el monto financiado, lo que pasa con ella es que se debe agregar a los costos, ¿verdad?, asociados para poder calcular la tasa de interés efectiva, la TIE, ¿ya? Y la comisión de la parte no financiada también es
una comisión, pero se trata como un gasto separado. Nunca va a formar parte del cálculo de la TIE. La otra cosa es el IVA. El IVA puede ser recuperable o no recuperable, porque para que el IVA sea recuperable, la empresa tiene que realizar actividades grabadas con IVA. Pero muchas veces hay empresas que realizan actividades que están exentas, pero también hacen transacciones de factoring. Y en ese caso, tenemos que el IVA no es recuperable, porque hace, digamos, se le devenga IVA en las operaciones que hace, pero no en los servicios que vende o digamos, en el giro que desarrolla. Entonces, si no hace operaciones con IVA, el IVA que soporta, lo soporta como que si fuera consumidor final, ya no lo recupera. En cambio, si lo recupera, se separa siempre porque es un activo, y es un activo que significa que la empresa puede recuperar ese IVA crédito contra su IVA débito. ¿De acuerdo? Pues es importante saber si está grabado o está exenta. Y eso es lo que ustedes tienen que ver. Ahora aquí repite el factoring con recurso con deuda. Dice, la comisión va a formar parte del costo del factoring y será considerada para calcular la TIE, lo que les acabo de decir. Y en el sin deuda o sin recurso, la comisión calculada sobre el monto bruto menos la retención, o sea, sobre lo que financia, formará parte del costo del factoring y será considerado para calcular la TIE. La comisión calculada sobre el monto retenido nunca formará parte de los costos del factoring ni será considerada para calcular la TIE. Se deben cancelar directamente al factor esas comisiones, ¿ya? No en el tiempo. Y aquí dice lo mismo, con otras letras, pero es lo mismo, así que ustedes lo pueden leer tranquilo. Y vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver este ejercicio y aparte después buscaremos otro con otras características para que puedan también ver que al final se resuelven igual. Solo hay detalles respecto a la tasa de interés, si la tasa de interés que dan es anual, si es semestral, si es mensual, ¿ya? Las otras cosas importantes son la fecha de la operación, que en definitiva es cuando, una cosa es cuando mandamos el lote de facturas al factor y otra es cuando a la empresa le dan el dinero, le liquidan ya en esa operación de factoring. El otro detalle es que el monto sobre el cual le financian es sobre el monto total que debe el cliente y el cliente debe neto masiva. Por eso, si se le da solo el valor neto, ustedes tendrían que agregar el IVA, 19%. Si le dan el valor bruto, ya está con IVA, así que habría que hacer nada, que es lo que está ocurriendo en este momento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí la fecha de operación en que le liquidan, el 1 de marzo, cuando lo van de 27 de febrero, son 300.000 brutos, y el financiamiento es por 60 días. 60 días. Entonces tenemos que las facturas vencen a los 60 días. Mientras tanto nos han adelantado el dinero. Y eso es lo que devenga interés el periodo financiado en base al monto que se ha financiado. Entonces, tenemos en este caso que la tasa de interés es anual. Ya vamos a ver cómo resolvemos esto, porque es por 60 días, pero la tasa es anual. Por lo tanto, hay que llevar la tasa a diario, ¿ya? Porque como habla de día, es mejor que la llevemos a día. Hay una comisión y dice que para efectos prácticos, en este caso, no va a haber IVA, no se le va a aplicar, no está grabada con IVA la comisión, pero ustedes saben que sí, ¿ya? En este ejercicio de factoring con recursos se pide determinar los costos del factoring y el monto total del factoring. O sea, cuánta plata es la que le van a pasar a la empresa. Calcular la tasa de interés efectiva, que ya vimos cuáles eran los elementos para calcularla. Calcular los intereses del factoring en una tabla de amortización que hay que prepararla y contabilizar todo lo que corresponda. Entonces, lo primero dice que es determinar los costos del factoring y el monto total del factoring. Ustedes van a ver que como este es un factoring con recursos,
entregan un paquete por 300.000 brutos de documentos por cobrar, y sobre ese monto le va a financiar el factoring. La plata que le va a pasar va a corresponder sobre ese monto. Entonces, sobre ese monto calculan los intereses de manera lineal. ¿Y cómo lo hacen? No compuesto. Ustedes dicen 5% dividido por 365 días da el interés por día, diario. Cuando lo multiplican por 60, da 300.000. ¿De acuerdo? La comisión es el 0,8% del total del valor bruto. Recuerden que aquí no devenga IVA, pero puede devengar IVA. Si el IVA es recuperable, queda parte en la contabilidad. Si no es recuperable, se suma a la comisión, ¿verdad? Para efectos de calcular la TIE, siempre considerando el monto financiado. Bueno, en este caso no hay costos de administración, no hay costos notariales, y por lo tanto está diciendo que le está financiando 300.000, la empresa le pasa 300.000, ¿de acuerdo? Y el monto total del factoring, la plata que le va a pasar a la empresa, son 295.134. Para poder calcular la tasa de interés efectiva hay que tomar el monto inicial, que son los 300.000, y el monto líquido, ¿verdad? En definitiva, o el monto que va a liquidar el factoring, que en este caso son 295.134. Eso elevado a n, y n es la proporción del año. Son 60 días de 365 días. Eso le va a salir. Y todo eso menos 1. Con eso se obtiene la TIE. ¿De acuerdo? Si ustedes desarrollan esta función, van a tener la TIE de 10.4591. Nosotros normalmente lo hacemos con 4 dígitos. Aquí tiene el cálculo de la TIE. Ahí está el monto inicial, ahí está el monto final. Ya tienen que elevar a la potencia, ¿verdad? De la parte proporcional que están financiando, que serían 60 días 365. Bueno, y finalmente así llegan al número, y ese número es 10.4597. Si quieren mirar, 10.4597. ¿Ya? Ahora calculamos, o sea, primero determinamos el monto que nos van a liquidar, porque necesitamos los dos montos. Después determinamos, ¿verdad? En el anterior, lo que hicimos fue calcular la TIE, y ahora lo que vamos a hacer es calcular los intereses, porque en ello vamos a usar la TIE. Entonces los intereses van a ser igual al monto inicial más los intereses acumulados, ya los que hayamos ido calculando. Y todo esto por 1 más la TIE elevado a n menos 1. Aquí ya están calculados, y con eso obtuvimos esta tabla, y aquí es bien importante que ustedes sepan los días. Y se acuerdan que yo les decía los nudillos: enero, febrero. Enero tiene 31, febrero no. Marzo, nudillo, tiene 31. Abril, no es nudillo, no tiene 31 días. Mayo, 31 de mayo, ¿ya? Aquí hay un nudillo. Junio no es nudillo, por lo tanto no tiene 31 días, tiene menos, en este caso 30. Y julio tiene 31. Y vuelven. Agosto sí tiene 31. Septiembre tiene 30. Octubre tiene 31. Noviembre tiene 30 y 31 tiene diciembre. Así se cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos días tiene cada mes? En este caso, contamos del 1 de marzo al 31 de marzo, porque el 1 de marzo recibe la liquidación. Desde ahí comienza el financiamiento. Antes no. ¿De acuerdo? Entonces ustedes hacen esta fórmula y eso les va a dar 2.504. Y aquí estaría el capital entonces más el interés, porque le va sumando. Y luego el siguiente, el capital más el interés, que en este caso les tiene que dar necesariamente 300.000, porque no hay retención. ¿De acuerdo?
nos financiaron bajo los 300.000. Luego viene la contabilización. Entonces, ustedes aquí se tienen que fijar que si es un factoring con recursos, significa que nosotros vamos, primero, cuando se envían las facturas, son un activo por un activo, o sea, tenemos el activo cliente en factoring y abonamos cliente que es donde teníamos esta factura o cuentas por cobrar. Luego recibimos el dinero que nos liquida, ¿se acuerdan? Y ahí nosotros, como es con recursos, tenemos que reconocer la obligación, la deuda, que nosotros debemos los 295.134. A medida que se van devengando los intereses mensualmente, primero 31 y después la diferencia, los intereses se tienen que reconocer contabilizando intereses por factoring, obligaciones por factoring. Luego registran el otro mes que correspondía, ¿verdad?, a los 29 días, ¿sí? Porque eran 60 días solamente. Entonces, en este caso, ya, nosotros vamos a ver que llegamos al final del periodo, se han devengado los intereses, ustedes van a ver que la obligación por factoring queda en 300.000 pesos, no en el monto recibido, sino en 300.000 pesos. Y dice, bueno, supongamos que los deudores cancelan la totalidad de la deuda en la fecha acordada. Y en ese caso, tenemos que se está extinguiendo la obligación y se está abonando la cuenta de activo. ¿Cuál cuenta de activo? La que reflejaba que tenía derechos sobre esos valores. Y por otro lado estaba la de pasivo que reflejaba que teníamos obligaciones ya, como con cualquier otro, por esos recursos, digamos, que la empresa le había, comillas, anticipado. ¿De acuerdo? Ahí tiene el mayor, este mayor que debe haberlo arreglado, porque ustedes saben que debiera dar débito, crédito y después saldo. ¿Ya? Aquí está el débito, el crédito y no está el saldo. Están todas saldadas, así que... Bueno, tenemos la cuenta activo que se transformó en un activo en factoring. Luego tenemos que el factoring genera una cuenta de obligaciones por factoring que finalmente tiene que cuadrar con el monto total que la empresa deuda, que es igual al monto recibido. ¿Ya? E intereses por factoring, aquí está el total de intereses. ¿Ya? Vamos a ver el factoring sin recursos, sin recursos. Entonces, en este caso, de nuevo tenemos que la empresa tiene un lote de facturas por 300.000 brutos, las envía el día 28 de febrero del X1 y en este caso el factor evalúa y le dice lo vamos a hacer sin recursos, que significa que le va a apartar, que no le va a pasar sobre los 300.000, sino que le va a liquidar sobre un monto menor. El plazo es el mismo, 60 días, y aquí tenemos también la fecha de la operación es 1 de marzo, el valor nominal 300.000, pero el de retención es 30.000, el 10%. El plazo de vencimiento es 60 días, la tasa de interés y la comisión del 0,8% que no aplica IVA para efectos prácticos. ¿Estamos? Ya. Entremos al problema. ¿Qué pide? Que determinen los costos del factoring y el monto total del factoring. Recuerden que las comisiones que afectan a la parte no financiada es un gasto financiero, pero nunca va a formar parte del cálculo de la TIE, o sea, de la tasa la tasa de interés efectiva. ¿Ya? Luego calculan esa TIE, calculan los intereses a través de una tabla de amortización y contabilicen todo lo que procedan. Recuerden que en este caso está con retención. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Tomó sus 300.000 en factura, valor bruto, se lo entrega al factor. El factor le dice, de este paquete, 30.000, yo me voy a quedar con ellos para no perder si es que ninguno pagara. ¿Ya?
ninguno de los potenciales que tendrían que pagar, ¿verdad? Y ahí aparece el monto inicial, que recuerden, este es el monto que le va a liquidar, menos, o sea, el monto a liquidar va a ser 275.621, pero sobre el que va a financiar es sobre 270.000, ¿ya? A esos 270.000 le cobra el interés diario son 60 días, es un 0,5% dividido por 365, ¿ya? Que sería en este caso los días del año. Y tenemos, igual que en la anterior, la comisión por 270.000. Quedamos ahí que esta empresa tiene una TIE cuyo costo de financiamiento son 4.379 y por lo tanto va a tener un monto total de factoring de 265.621. Ahora, veamos qué pasa con esos 30.000. Esos 30.000 es una plata, o sea, una factura apartada, ¿verdad? Y la comisión que se devengue, la parte de la comisión, va a tener que ser gasto financiero, ¿ya? De nuevo tenemos cálculo de la TIE, la misma fórmula, llegamos al mismo 10.45. Ejercicio de factoring, nos dan la tabla, la fórmula de cálculo, pero aquí no interesa, a quienes estén en esto a la contabilidad, se fijan en el monto que se recibió, 1 de marzo. El 31 de marzo se conocía ya el costo por intereses reales, y tenemos ahí entonces la contabilización. ¿Qué va a pasar aquí? Como es sin recursos, no va a aparecer ninguna cuenta de pasivo, ninguna, créanme, ninguna. Entonces hace el primer asiento, y el primer asiento es que los clientes, ¿verdad? Dejan de estar porque pasan a tener una condición particular. Sus letras han sido entregadas a una empresa factory. Después tenemos que recibe el líquido, pero de ese líquido siempre le descuentan la comisión de retención. La comisión de retención. Y abonamos a clientes factoring 265.621. Aquí está el devengamiento del intereses por factoring a a clientes en factoring. Recuerden que cliente en factoring es una cuenta de activo, igual que en el anterior. Cuando es sin recurso, la cuenta que se carga, que es un activo, no nace obligación cuando hay liquidación, sino que tiene que abonar una cuenta de activo, que es cliente en factoring. Y tenemos que cuando el interés se devenga, también nosotros vamos a cargar interés por factoring y vamos a rebajar del activo que es clientes en factoring. Porque aquí no hay cuenta por pagar. En la otra nosotros primero activamos, después llevamos a pasivo y después llevamos a pasivo. Aquí activamos y luego rebaja el activo y rebaja el activo. ¿Ya? Se vuelven a devengar los siguientes intereses. Tenemos intereses por factoring a cliente en factoring, lo mismo. Y aquí tenemos un caso. Los deudores pagan la totalidad de la deuda. O sea, quedó el monto que corresponde a los 30.000, que es el 10% de retención que habíamos hablado. ¿Ya? Ahí tienen el mayor, está en la cuenta clientes, que fue cambiada por el activo cliente en factoring. Tenemos la cuenta de banco, la plata que le transfieren, y aquí tenemos los gastos por intereses, los gastos devengados. Ahora, ¿qué pasa con las facturas de 30.000? Va a depender. Si fueran solo, por ejemplo, 10.000 lo que no pagaron, el asiento va a ser pérdida por retención no recuperada 10.000, a cliente factory 10.000, pero nos van a quedar debiendo 20.000. Nos van a tener que pagar después los 20.000. Atención.
Y aquí estarían las cuentas de resultados, la cuenta activo, de activo, intereses por factoring sería una cuenta de resultados gasto. Bueno, aquí hay un documento que yo se los dejo ahí para que lo vean y que van a tener que ustedes desarrollar. Y en el fondo está hablando todo lo que tiene que ver con que exista financiamiento, ¿verdad? Monto para pagar o sea, el monto sobre el cual se aplica la comisión. Si se aplica sobre la comisión financiada, tenemos que se considera dentro de la TIE. Si no es dentro de la parte financiada, se considera gasto del periodo. Y recuerden que hay un IVA que puede ser recuperable, va a estar en un activo y de lo contrario va a formar parte de los costos y de la TIE. Y ahí terminamos. Este era el ejercicio. Yo voy a buscar otro ejercicio para que lo podamos trabajar después, pero por ahora eso es todo. Terminamos así, de esta manera, el factoring, esta clase que les había prometido. Me queda, ¿verdad? 2 clases, pero virtuales, que sería, ¿verdad? Ya estamos terminando el factoring y nos falta ver los ingresos, que los voy a ver según CLENIF, que es importante que lo vean, ¿ya? ¿Cuándo se reconocen los ingresos? ¿Ya? Nosotros lo sabemos, lo vemos fácil, pero hay un criterio y hay que conversarlo. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Perdonen cualquier detalle, pero somos humanos. Ya, muchas gracias. Que estén muy bien.